Pasábamos de familiares que serán las hijas de madres fundadoras de Plaza de Mayo. Y aquí tenemos dos testimonios sumamente importantes que también forman parte de esta historia. Victoria Montenegro, gracias por venir. Moyano. ¿Perdón? Moyano. Moyano, perdóname. Alejandrina Barri, ¿está bien el nombre? Ahora sí, perfecto. Disculpas. Ambas son hijas de desaparecidos. ¿Fueron a la marcha? Sí, fuimos a la marcha, bueno, en el caso con Vicky, como todos los años, desde que somos muy chicas, porque siempre fue una cita de honor todos los 24 de marzo para pelear contra la impunidad que, bueno, estando en las calles, ha sido la única manera que pudimos encarcelar a los genocidas que hoy están presos y también impedir los nuevos avances que hay de parte del gobierno, digo, para intentar liberar genocidas, como lo estamos viendo en el caso de Astiz, de la lista de más de 100 que ha presentado el servicio penitenciario. Así que sí, hoy ha sido otro día de lucha como parte de una pelea cotidiana que tenemos todos los días en la pelea contra la impunidad y la represión. Qué ilógico, ¿no? Todos los días tener que tener este tipo de peleas. Victoria, ¿cómo viviste la marcha? Mira, fue una marcha multitudinaria. De hecho, acabamos de venir, venimos directamente de allá. Y muy importante porque estamos atravesando momentos muy difíciles. Bueno, lo que te dijo Ale, desde que logramos que Echecolás vuelva a la cárcel producto de nuestra movilización, hasta tener que seguir discutiendo que Astiz se quede en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, o sea, nos toca un contexto donde estas semanas han habido un montón de provocaciones por parte del gobierno nacional diciendo que Campo de Mayo se tenía que convertir en un parque nacional, bueno, toda esta política alrededor de darle libertad porque las domiciliarias son una especie de libertad para los genocidas. Y bueno, enfrentando un gobierno negacionista que desde que asumió niega que hubieron 30.000 desaparecidos, niega que hubo un genocidio y no una guerra sucia. O sea, estamos en cambiar la fecha del 24 de marzo, recordemos. Sí, y bueno, y también con todas las exigencias que, como todos los 24 de marzo, nosotros peleamos contra contra las políticas que van en contra de la impunidad de ayer, pero también peleamos se van resignificando y peleamos contra todas las políticas represivas en la actualidad. Entonces, en ese sentido también se expresó en la marcha de la cual acabamos de venir que, bueno, toda la política de Bullrich con la doctrina Chocobar y el fusilamiento a los jóvenes, estamos en una situación difícil y bueno, y la exigencia también, ¿no? Nosotros exigimos por ejemplo, la apertura de los archivos de la dictadura, que desde el 83 a esta parte no se ha abierto, no lo han abierto ninguno. ¿Y por qué creen que no se abren esos archivos y que tampoco los jueces empiezan a hablar? No, nosotros creemos que tiene que ver con una política que ha habido del 83 a esta parte, más allá de los discursos, los distintos gobiernos, digo, de mantener la impunidad, todo lo que se ha conseguido hasta ahora, lo que hemos conseguido que yo te contaba antes, encarcelar a algunos genocidas, hablar de dictadura cívico-militar, ¿no? Que hoy podamos decir que en la Argentina hubo un genocidio, o sea que tuvo un objetivo claro que era aniquilar a toda una generación de trabajadores, de jóvenes, que no eran solo los militares, sino que eran los grandes empresarios, junto con la Iglesia Católica. Los que siguen hoy en el poder, tanto económicamente como políticamente, lo estamos viendo con este gobierno. Creo que justamente tiene que ver con una gran política que hubo de impunidad durante todos estos años. Bueno, sin ir más lejos, ahora en estos mismos días se está desarrollando el juicio a la empresa Ford, que junto con Techino, Asindar, tuvieron sus centros clandestinos dentro de las fábricas y sin embargo llegamos a esta instancia y de los 24 querellantes solamente quedan la mitad. Es decir, eso es impunidad. ¿Por qué? Porque todas estas empresas se fueron llenando de plata, digamos, durante todos estos años. Y amén de la continuidad también
desde jueces de la dictadura hasta de las fuerzas represivas. No es casual que estemos peleando para que continúen en la cárcel los pocos que con nuestro esfuerzo hemos logrado que se encarcelen. Sí, una gran deuda son los civiles, lo que yo te decía de los empresarios. Yo en mi caso en particular llevo adelante una causa contra la ex editorial Atlántida, con mi compañera Miriam Breckman, que es abogada de la causa, por haber realizado, cuando fue el asesinato de mis viejos y mi secuestro, un operativo de propaganda para legitimar el asesinato de mis viejos y del resto de los militantes en la dictadura, y los civiles son los grandes impunes también del golpe militar, donde no tenemos, o sea, ni siquiera con una sola mano podemos contar algunos de ellos que estén presos. Pero creo que esto que la señal, digo, la movilización fue una decisión enorme. Nosotras fuimos parte de la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde fuimos acompañados por Sergio Maldonado, que fue muy importante el reclamo por el juicio y castigo a la gendarmería responsable de la desaparición y muerte de Santiago, bueno, la pelea por Rafael Nahuel, y donde en esa movilización, digo, denunciamos la impunidad de allá, pero también la represión de hoy, ¿no? Una represión llevada adelante tanto por el gobierno como por sus distintos aliados en las provincias, los gobernadores provinciales que tienen prácticamente la misma política de represión. ¿Cómo tomaron la noticia, por ejemplo, en primer lugar, que el ministro de Derechos Humanos hiciera toda una muestra en la ESMA, o como que ellos tomaron como que en realidad ese era el acto o el acompañamiento a toda la sociedad? ¿Cómo tomaron también la entrega después de 6 años que se había ordenado de que la comisaría, la ex comisaría Quinta de la Plata, que en ese momento del proceso militar era la guardería donde había muchas mujeres embarazadas, chicos y demás, que se la dieran a las abuelas? Son medidas que se pueden tomar como, bueno, realmente son de acompañamiento, nos escuchan, nos entienden, nos contienen, o en realidad son un gesto netamente político. Mira, de conveniencia. Yo ya te contesto, yo nací justamente en el circuito, en la maternidad clandestina del circuito Camps, que es el Pozo de Banfield. Hasta el día de hoy no ha comenzado el juicio, por ejemplo, por esa maternidad clandestina. Entonces, digo, la impunidad tiene que ver con cuestiones concretas. Después hay gestos que son más bien, para mí, demagógicos, porque es un gobierno que, como te dije al principio, o sea, ha negado que haya 30.000 desaparecidos. Ha dicho el presidente públicamente que fue una guerra sucia. Se sabe cómo los asesores del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos han tratado de gestionar para que las domiciliarias se desarrollaran. Hoy es el servicio penitenciario quien promovió este listado, que además pertenece al Poder Ejecutivo, pero convengamos que han tratado de implementar otras políticas previas, mismo gestionadas desde el Ministerio de Justicia y la Secretaría. Entonces, la verdad, para mí no es nada más que una pose, porque ante las distintas declaraciones y los distintos atropellos que han intentado hacer con lo que se ha construido en 42 años, han tenido una respuesta enorme por parte de la sociedad. Cuando quisieron implementar el 2x1 en este país, nos movilizamos miles y miles. Ante la desaparición de Santiago Maldonado, nos movilizamos miles y miles. Cuando fue que quisieron implementar la reforma laboral, nos movilizamos miles, y cuando fue la reforma previsional fue un escándalo que nos han tenido que reprimir para poder implementarlo. Pero pareciera como que no escuchan, o no ven, o viven en paralelo, o no sé. No tienen un plan que llevar adelante. Sí, puede ser, digo, eso es así. Lo que dice que tiene un plan para llevar adelante, pero la realidad es lo que se ha demostrado es que más allá de las apariencias no es un gobierno todopoderoso, digo, porque la movilización en las calles, digo, ha mostrado, digo, la fuerza que tenemos los jóvenes, los trabajadores, las mujeres. Nosotros venimos de una jornada enorme el 8 de marzo, que muchas de esas mujeres fuimos parte también de este 24. Entonces, está bien, el gobierno tiene un plan, digo, pero no es que lo puede pasar así nomás, digo, porque demostraciones como estas
siendo miles en las calles, lo que también, digo, se ve es que tenemos una fuerza enorme para no permitir, digo, que se avance con las políticas de impunidad, con las políticas de represión, por los derechos de todos los trabajadores. Hoy estaban también en la plaza, que para mí era muy importante, representantes de distintas luchas, los trabajadores del Posadas, del INTI. Eso es lo que llamaba la atención, porque era una marcha con, si bien es cierto lo que vos contabas de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, políticas, también estaban los trabajadores, aquellos que luchan todavía por mantener ese puesto de trabajo, que luchan porque un hospital Posadas no se quede con solamente personal que haga un monotributo y nada más, sino con personal que pertenezca a la institución, como de hecho sucedió, y además contratados mal a todo esto, ¿no? Pero había mucha gente común, mucho ciudadano de a pie, mucho pibe joven que por ahí en su casa ha escuchado esta historia. Mira, y te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Mucha gente que ha participado y que ha dicho, de hecho teníamos uno de los testimonios de un matrimonio que nunca había ido a una marcha del 24 de marzo, jamás. Y que este año sí, y lo decidió hacer. O sea, eso es lo que llama más la atención de este 24 de marzo que otros por ahí, o que el del año pasado, o que el anterior. Lo que pasa es que ante las movilizaciones multitudinarias también eso hace que nos vayamos interpelando todos, ¿no? Digamos y qué injusto sentimos todos todo. Claro, hay una situación difícil, hay una situación de represión hacia la juventud, hacia aquellos que salen a luchar. Hay una situación de despidos generalizados en un montón de lugares que vienen dando una pelea enorme por la reincorporación y contra el avance de toda esta política que tiene el gobierno. Y bueno, y también confluimos todos un 24 de marzo, porque todos los 24 de marzo se van resignificando. Entonces es por la impunidad de ayer, pero también contra la impunidad de hoy. Entonces ahí confluimos mujeres, trabajadores y la gente de a pie que se ve interpelada por distintos motivos a que esta es una fecha que es muy importante movilizarse. Me parece que estamos confluyendo muchísimos, porque hay muchísimo por qué luchar y hay muchísimos reclamos todos juntos que los 24 de marzo se expresan. Quisiera preguntarles a cada una la historia, ¿no? Que me cuente cada una su historia. No sé si quieres empezar vos, Ale, o Victoria, bueno, como quieran. Sí, yo soy hija de Juan Alejandro Barri y de Susana Mata, y mis tíos también, Enrique Barri y Susana Papic, digo, los cuatro están desaparecidos. Bueno, mi viejo en particular era estudiante de Derecho, mi mamá era docente, fue fundadora del sindicato docente Almirante Brown y después fundadora de la CETERA, y tuvieron una militancia bueno, muy importante desde muy chicos, siendo parte de, bueno, de las grandes, del gran proceso que se vivía en ese momento. Mis viejos yo nací en la cárcel de Olmos en el año 75, luego, bueno, mi vieja logra salir y en diciembre de 1977 son asesinados por una patota de la ESMA, que en forma conjunta actúa en Uruguay, y son, bueno, ellos asesinados y desaparecidos. Y en ese momento, esto que yo te contaba, que se da una operación de los grandes medios de comunicación de ese momento, donde me ponen a mí en la tapa de las distintas revistas, mostrando... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 3 años, no tengo recuerdos, o sea, recién nada. En mi adolescencia me reencontré con esa historia porque yo era muy chiquita, o sea, siempre estuve con ellos, pero no tenía recuerdos. Revistas muy importantes, que Gente, Para Ti, Somos, que en ese momento eran de tirada masiva, donde me ponían a mí en la tapa de esas revistas con los títulos Los hijos del terror, Alejandra está sola, con todo un armado diciendo que yo había sido una pobre nena abandonada por mis padres, subversivos, terroristas, fabricadores de huérfanos. Y en el caso particular sobre mi mamá, ¿no? Era un ensañamiento por el hecho también de ser
tanto madre como ser militante, entonces había como un ataque muy particular, bueno, pero que eran justamente parte del aparato de propaganda que tenía la dictadura. Yo hace muchos años, por eso te contaba, que inicié una causa para que vayan presos no solo los que asesinaron a mis viejos. ¿Tenés el material, me imagino? Sí, claro, tengo todo. Todo está en la justicia hace muchísimos años, reclamando que no solo vayan presos los asesinos de mis padres, sino también los civiles que cometieron esto. ¿Tu caso? Bueno, yo soy también hija de desaparecidos, soy una de las nietas restituidas por abuelas ahí de las primeras en el año 1987. Soy hija de María Asunción Artigas y Alfredo Moyano. Mis viejos, al revés de Alejandrina, empezaron su militancia en Uruguay, estudiantes secundarios y demás. Como la dictadura uruguaya comenzó primero en la Argentina, vienen como refugiados en la Argentina y los desaparecen acá en el año 77, el 30 de diciembre del 77, y desarrollan lo que se conoció el circuito CAMS, ¿no? Que tanto hemos hablado estos días de Checolás, porque bueno, ellos fueron a la Brigada de San Justo primero, después los trasladaron al Pozo de Quilmes y después al Pozo de Banfield, donde es la maternidad clandestina. Ahí mi mamá, todo este tiempo que estuvo detenida, desarrolló todo su embarazo y me tuvo a mí en la maternidad clandestina del Pozo de Banfield. Así que bueno, inmediatamente luego de nacida me apropia el comisario de la Brigada de San Justo, me regala a su cuñado y a su cuñada y a su hermano, quienes me crían hasta los 9 años, hasta que Abuelas de Plaza de Mayo logra restituir mi identidad. Así que... ¿Te contactaron? Después de eso, sí, pero bueno, la verdad es que no, yo tuve la decisión de, aunque era una niña, de que quería vivir con mis abuelas, y así fue. ¿Y vos, a los 3 años, con quién te quedaste a vivir? Con mi abuela materna, que fue la que me crió. Chicas, muchísimas gracias por venir esta tarde, por dar el testimonio y por, bueno, brindarnos toda la lucha y toda la coherencia que se necesita en estos momentos. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.